Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Aquí yo hoy vengo con el outfit más otoñal que pude hacer y encontrar para tratar de olvidar un poco que está haciendo un montón de calor y me estoy derritiendo. Así que al menos mi outfit finge que ya es otoño, pero tengo calor. Hoy les traigo mi wrap up de mis lecturas de los últimos meses, abril y mayo creo. Digamos que hice un corte porque tengo poquitas más lecturas de las que les voy a presentar hoy, pero mejor ya para el siguiente wrap up porque si no luego los videos se hacen eternos. Si me ven de repente volteando para abajo es porque tengo mi libretita donde tengo anotado todas mis opiniones sobre los libros de los que les voy a hablar. El primer libro que terminé fue Nocturno Urbano, Relatos y Poemas de Cristina Peri Rossi, que ella es una autora uruguaya que yo ya había leído anteriormente. Leí una antología de poesía, de repente no me acuerdo del nombre, pero se llama Condición de Mujer, el que yo había leído. Y de Cristina Peri Rossi sabía que tenía novelas, pero la verdad es que no estaba al tanto de que también tenía cuentos. Y tengo que decir que los relatos de este libro me tomaron por sorpresa, me sorprendieron porque esperaba algo diferente. No estoy hablando de que fuera una decepción, sino que creo que yo ya estaba acostumbrada como más a la narrativa actual de escritoras latinoamericanas, donde pues es mucho como crítica social, muchos protagonistas femeninos. Pero estos cuentos definitivamente no tienen nada que ver con eso, sino que son sobre temas muy específicos o temas filosóficos. Hay cuentos sobre las ciudades, sobre el olvido, sobre la memoria, sobre el exilio, la migración, los viajes, el destino, el azar. Esos son algunos de los temas que le interesan a Cristina Peri Rossi. Por ejemplo, esto del exilio y la memoria y las ciudades también se ve un poco en la parte de la poesía. Digamos que habla de estos temas y de cómo afectan nuestra existencia, nuestras vidas. Lo que me gustó de estos cuentos es que como que todo tiene un tono muy enigmático, como que a pesar de que sean situaciones cotidianas, de repente como que se enrarecen. La forma de contar de Peri Rossi hace que se vuelvan como un poco misteriosas. Hace de objetos comunes objetos enigmáticos, como les digo, incluso por ejemplo hay un cuento que va en torno a medidores de electricidad y hace de eso un tema importante y filosófico. Ese tipo de cosas también pasa por ejemplo con espejos, aunque el espejo es un símbolo más usado en la literatura, siento yo. También hace reflexiones en torno a la lengua, a las palabras, cómo se usan. Y bueno, creo que de mis cuentos favoritos, definitivamente el mejor es uno que se llama La Sintaxis, que es sobre cómo la lengua y nuestra forma de usarla moldea nuestro mundo. Sí, cómo la lengua moldea nuestra realidad desde gran escala hasta espacios más íntimos, como lo es el espacio familiar, que es el que retoma este cuento, que trata de un padre muy desesperante que vive con su esposa y su hija y que es un señor que no expresa lo que de verdad quiere decir. Entonces el cuento habla mucho de lo que se dice, lo que no se dice, cómo se dicen las cosas, y este señor verdaderamente es desesperante. Otro que me gustó mucho es La ciudad de Luzbel, que trata como de una ciudad que está atrapada, digamos, en un momento sin tiempo. Más bien es una ciudad sin tiempo, una ciudad muy misteriosa, a la que todos los personajes llegaron por casualidad y de la que no hay salida. Este planteamiento de la ciudad y el tiempo me recordó un poco a el pueblo de Ixtepec de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. La manera de tratar los lugares sin tiempo, por así decirlo, era muy similar y pues ambos conceptos me gustan mucho, entonces por eso me recordó. Y otro de los que me acuerdo es El Club de los Indecisos, que pues prácticamente trata de cómo una decisión puede cambiarlo todo y por eso hay personas que se fijan demasiado, sobrepiensan demasiado sus decisiones. Y otro que también está genial es uno que se llama Los Aledaños. Y es un cuento que habla de los límites de la realidad que conocemos, por así decirlo, según dónde nacemos, de cuál es nuestro contexto, cómo esto limita nuestro conocimiento de la realidad. Y pues eso fue lo que me gustó. Lo que quizá no me gustó tanto de los cuentos es que algunos tienen como estructuras muy tradicionales. Sí, como estructuras, estilos y temáticas un poco tradicionales que digamos ya no estaba tan acostumbrada a leer.
porque como les digo, pues he estado leyendo cosas más actuales. Y otra cosa que no me gustó tanto es que casi todos los cuentos, si no mal recuerdo, o muchos tienen protagonistas masculinos y pues evidentemente sí se nota al momento de que expresan ciertos pensamientos o acciones. Pues sí, o sea, digamos que estos cuentos pues de alguna forma están contados desde el male gaze, la mirada masculina. En la parte de los poemas siento que me gustó más el que había leído de Condición de Mujer, pero aquí también tiene poemas muy buenos sobre la escritura, como que a Peri Rossi le gusta reflexionar sobre la labor de escribir. También hay varios poemas con erotismo lésbico porque Peri Rossi es lesbiana. Hay también poemas sobre el enamoramiento, sobre sus viajes, las ciudades, los hoteles donde se ha hospedado. Como ella pasó por esta situación del exilio, pues también hay reflexiones sobre en torno a no tener un lugar fijo, un hogar. Y pues de ahí viene un poco el título, lo de nocturno urbano, esta parte de las noches y las ciudades, que pues las noches digamos es el momento favorito de Peri Rossi y pues ha estado en muchas ciudades en diferentes partes del mundo porque pues les digo que no ha tenido un lugar fijo o al menos no lo tuvo por mucho tiempo. Y ya que leí poesía y sus cuentos, me gustaría leer alguna de las novelas de Peri Rossi, a ver qué tal. El siguiente libro que leí es uno que me sorprendió, me gustó mucho. Se llama Kintsugi y es de la escritora chilena María José Navia. No me acuerdo cómo es que llegué a él, honestamente. Porque hice un video a inicios de años de libros de escritoras latinoamericanas que quería leer en el 2023. E incluí pero ¿dónde lo habré visto? Igual y en Goodreads, la verdad no es... Ah, no, ya creo que lo vi, justo. Lo vi en Storytel, por eso llegó como a mi radar y ahí fue donde lo leí, donde escuché el audiolibro. Y creo que escritoras chilenas no había leído tantas. Algo que me gusta mucho del libro es el concepto en el que se basa, porque kintsugi es un tipo de arte japonés. Sí, una técnica de arte. Kintsugi significa reparar con oro. Aquí les voy a estar poniendo imágenes. Esta técnica consiste en reparar los fragmentos de una pieza rota, pero no intenta disimular las fracturas o que no se vea roto, sino que al unirlo de nuevo con el oro, pues lo que hace es resaltar todas las fracturas de la pieza. De alguna manera, digamos que celebra estas fracturas. Y esto también tiene que ver con la estructura del libro, que también me había llamado la atención porque decían que era como una novela fragmentada en cuentos y pues ahora lo entiendo también por este concepto del kintsugi y las piezas. Y pues digamos que cada cuento es como parte de estas fracturas que nos cuentan las vidas rotas también de una familia. Entonces esto es como este concepto de la familia rota representada con el kintsugi y pues a la vez la estructura de novela fragmentada en cuentos. Aunque creo que también podría ser, ¿cómo lo llaman? Un ciclo cuentístico. Me parece que alguna vez llegué a escuchar ese término como cuentos que son individuales entre sí pero tienen que ver uno con otros. Y pues en Kintsugi esta familia se rompe porque pues todo empieza con el abandono de su padre. De ahí tenemos estos capítulos cuento en donde vamos conociendo las vidas de estos personajes. No tiene ningún orden cronológico, lo cual hace de la lectura un poco más interesante, porque así vamos conociendo las vidas rotas de estos distintos familiares en diferentes momentos de sus vidas. Vemos a los hijos de esta familia en su infancia, adolescencia, en la adultez. También conocemos a los padres, al padre que se fue, a la madre que se quedó con los hijos e incluso llegamos a una tercera generación con los hijos de los hijos. Y vemos cómo todas las vidas de una u otra manera se ven afectadas por esta situación. ¿Cómo es que este abandono cambió su vida de cada uno? Digamos que es este aspecto de cómo un hecho traumático puede definir incluso tu personalidad y cambiar el rumbo de tu vida. Y algo que me gustó mucho es como el tono muy sencillo y personal con el que está escrito, que de hecho me parece que quien lo lee en Storytel es la misma autora y me gusta mucho porque transmite mucho esa sencillez de la narración. Está muy bien leído, con mucha fluidez, mucho sentimiento.
porque te puede estar hablando de heridas muy profundas, pero con unas palabras casuales, simples, que aún así llegan a formar frases preciosas. También me gusta esta parte de conocer diferentes perspectivas de un hecho a partir de la visión de los diferentes miembros de esta familia, ver cómo lo vivieron y cómo a cada uno les afectó de forma distinta, y cómo todos van guardando secretos, van callando cosas que pues uno como lector se da cuenta que si lo hablaran harían todo mucho más sencillo. Los capítulos cuento que más me gustaron fueron los dedicados a la hija Sofía. En los capítulos de Sofía no tenemos tantas partes sobre su infancia, más sobre ya ella un poco adulta. Está muy fuerte todo lo que tiene que vivir Sofía y a la vez cómo ella va viendo crecer a su familia y pues no sé, como muchos sufrimientos ocultos. A mí me gustó mucho, pero en general siento que me gustan las historias sobre familias así como rotas y traumas familiares. Me recordó en ese sentido un poco como a Tarantela, en el sentido de cómo un hecho traumático familiar puede ir envenenando, por así decirlo, en el sentido de Tarantela diferentes generaciones. Si no se sanan ciertas cosas, pues algo así me pareció un poco también el concepto de Kintsugi. El siguiente libro al fin apareció ya aquí en un wrap-up y es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Ya al fin lo terminé, y sí, decir al fin porque, o sea, no me lo van a creer quizá, pero es un libro que empecé desde septiembre de 2022, o sea, septiembre. Aunque honestamente no es como que lo haya estado leyendo constantemente. Lo que ocurrió con este libro fue que lo empecé en ese septiembre de 2022, después lo dejé para entrar a El Miedotón y por otras lecturas más spooky. Lo volví a retomar en noviembre cuando fui a la Feria del Libro de Guadalajara. Después creo que en enero lo volví a dejar tantito y bueno, ya. Este año ya lo retomé por completo, lo leí igual poco a poco diario y creo que fue la mejor decisión que pude tomar porque me gustaba mucho tomarme mi tiempo diario para adentrarme dentro, ustedes me entienden, para entrarle a los recuerdos del porvenir. Y es que tenía mucho tiempo que no me pasaba esto con algún libro, que era abrirlo y sumergirme por completo en la atmósfera y el mundo que el libro te plantea. Cada que abría el libro era como entrar a Ixtepec, que pues es el lugar en donde se desarrolla toda la historia. Y esto es por la excelente ambientación y construcción de personajes que nos brinda Garro. Sí, como pueden ver, estoy emocionada y es que de verdad yo creo que se convirtió en uno de mis favoritos de la vida. Es que no recuerdo haber leído algo parecido, entonces pues no sé, me emocionaba mucho. Los recuerdos del porvenir pues es una de las novelas mexicanas más importantes y trata de lo que vive el pueblo de Ixtepec durante el contexto de la Guerra Cristera. De todo lo que se puede decir sobre este libro, que pues seguramente ya se ha dicho un montón, hasta debe de haber bastantes tesis, yo supongo. A mí lo que más me gusta es cómo la forma de narrar hace que todo cobre vida. Desde este peculiar narrador que tenemos en la historia, hasta cosas como piedras, hasta, no sé, incluso el polvo llega a tener vida por la forma en la que habla de El Garro. También las casas incluso parece que tengan vida. Es como si todo en Ixtepec estuviera vivo y en constante movimiento, lo cual también es irónico porque se supone que también es como esta ciudad atrapada en un lugar sin tiempo. Y también esto de darle vida a muchas cosas me parece que es porque Garro de repente utiliza, además de muchas metáforas como relacionadas con objetos o animales, también hay mucho de esta figura retórica que creo que se llama prosopopeya, que es como atribuirle cualidades humanos o de vida a objetos inanimados. Siento que de repente es algo que hace mucho y que contribuye a esto. Pero a pesar de que toda esta narración es muy poética, no resulta complicada ni rebuscada, no. También me gusta cómo se va entrelazando la historia a partir de muchas historias de vida de varios personajes. Como que paulatinamente Elena Garro nos va presentando a sus personajes, sus vidas, sus historias, sus personalidades. También, aunque llegue a ser en pequeños párrafos, conocemos sus traumas, sus ilusiones. Y esto lo hace con familias enteras.
Y así se van entrelazando estas historias por cómo se conocen las personas. A veces solo se mencionan estos personajes, pero más adelante es cuando ya los presentan. Entonces, pues como que vas identificando, este personaje ya lo mencionaron antes, ahora tiene sentido de lo que está hablando también. Y pues así vas conociendo a todos y qué tienen que ver unos con otros. También es impresionante el manejo del tiempo y el espacio a partir de esta noción tan importante de los recuerdos, de la memoria, porque Garro constantemente crea juegos con el tiempo en el que sus personajes, digamos, al recordar ciertas cosas, parece como si literalmente se transportaran ahí, como si viajaran literalmente al pasado y cambiara todo su entorno. O también ser tan conscientes de su futuro, de su destino, que incluso parece que están ahí. Entonces sí, es como un estar fluyendo del tiempo constantemente. O también tenemos estos momentos en los que parece que el tiempo se detiene y tenemos algunas como escenas cinematográficas, por así decirlo. Y pues estas escenas incluyen imágenes y metáforas muy preciosas. E imagínense, pues yo les estoy contando esto así como lo entendía yo, ¿no? Pero pues esto lo hace todo con palabras. Y hablando también de cómo usa las palabras, amé también todas las descripciones de muchos sentimientos como el dolor, la soledad, la desesperanza, mucha desesperanza de parte de todo el pueblo de Ixtepec. También sentimientos de miedo, de desamor. Creo que varios de las cosas que subrayé o los post-its que puse pues son como de este tipo de descripciones, porque es muy bello cómo habla de estas emociones. Y luego, después de hacer todo esto, la genia de Garro hace que todo se entrelace y tenga sentido con un contexto histórico, social e importante que es en México en la Guerra Cristera. Vemos protestas contra el gobierno, a las Fuerzas Armadas, en general todo lo que está haciendo en ese momento la gente que tiene el poder. Vemos a los oprimidos y a los opresores y cómo también los oprimidos a la vez son opresores de otras personas. En este caso de población indígena, por ejemplo. Garro retrata ahí cierta discriminación. Entonces, pues sí, vemos toda la complejidad detrás de estos conflictos armados y cómo puede llegar a haber tanto odio y violencia sin algún motivo aparente que daña a poblaciones enteras. Y es triste decirlo porque al momento en que lo estoy diciendo pues sigue pasando. Eso fue en el tiempo de la Guerra Cristera, pero ahora pues México vive otro tipo de guerras. Y pues, ¿qué les puedo decir? No sé, quizá me quede corta con lo que pueda decir de este libro. Creo que ya vieron que me gustó mucho. Pero es que siento que el libro trata muchos temas. Hay muchas cosas de contenido y también de estructura. Entonces, pues, no sé, esto es un poco de lo que yo les puedo decir. Quedé impresionada. El siguiente libro que leí fue Felix Ever After de Casey Callender, que tristemente no tengo en físico, pero lo escuché en audiolibro en Storytel y el audiolibro me gustó mucho, está muy bien narrado. Y pues Casey Callender es un autor no binario que tenía en mi radar desde hace casi 2 años, este libro específicamente. Quise leerlo antes de que se me acabara mi suscripción en Storytel y también porque tenía ganas de leer algo young adult, que estuviera un poco lejos de estos ambientes violentos latinoamericanos que había estado leyendo últimamente. Quería algo más cozy, por así decirlo. Y pues cuando empecé a escuchar el audiolibro supe que esta era una buena opción porque pues tenía un ritmo muy divertido. Aunque pues evidentemente no significa que este libro no trate sobre ciertas problemáticas o violencias, no, pero quizá de una forma menos explícita, diferente. El libro sigue la historia de Felix, un chico trans que está estudiando, bueno, él es artista y está como en un programa de arte de verano junto a su mejor amigo Ezra, junto a él y junto a otros compañeros que creo que todos o si no la mayoría son personajes queer. Y pues todos están preparando sus aplicaciones para entrar a diferentes universidades a estudiar arte. Lo que me gusta mucho de esta historia es que tiene como muchos enfoques, diferentes ejes. Está Felix y la Universidad de Arte,
que en este eje de la historia vemos cómo Felix se siente muy inseguro en cuanto a su talento y sus conocimientos para entrar a la universidad. Constantemente está comparándose con sus demás compañeros. Y además, a diferencia de su amigo Ezra, que es rico, pues él no tiene los recursos suficientes para entrar a una universidad. Él necesita ganar una beca para poder estudiar. Y también de cierta forma quiere demostrar que una persona como él puede entrar a una universidad de prestigio. Entonces, dentro de este aspecto de la historia también me gusta mucho, pues, que sí se critique este elitismo académico también, por así decirlo. Y pues como sí, o sea, no es malo reconocer que ciertas personas tienen más oportunidades que otras y que pues eso muchas veces hace que llegar a ciertos puestos, o en este caso a tener un lugar en una universidad, pues les sea más sencillo, ¿no? Que es algo con lo que constantemente está en conflicto Felix, ¿no? Y pues ver a su amigo Ezra con todas las oportunidades del mundo, pues siempre le genera mucho conflicto. Otro eje de la historia es Felix y la transfobia, que es una de las problemáticas que les comentaba. Y es que este aspecto se une con que a lo largo de la novela hay una especie de misterio por resolver, por así decirlo, porque al inicio vemos como Felix es víctima de un ataque transfóbico, entonces pues nadie sabe quién fue y prácticamente todos son sospechosos. Eso es lo peor, que cualquiera podría haberlo hecho. Entonces, pues sí, en esta parte de la historia vemos a Felix sufrir mucho por este hecho. Pero también, como diría 313 sobre este personaje, que le gusta que no sea como un personaje totalmente bueno. Está otro eje de la historia, que es Felix y la venganza. Después, el otro enfoque de la novela está en Felix y su familia, porque pues él se encuentra en una situación muy triste en el que su mamá los abandonó a su padre y a él, y ahora pues Felix no tiene contacto alguno con ella. Eso por una parte, y con su padre, a pesar de que lo ha apoyado en todo su proceso de transición, tanto emocionalmente como económicamente, Felix no puede evitar sentir que no lo apoya completamente porque no lo acepta todavía por quien es. Otro de los ejes importantes de la historia, y uno de los más importantes para Felix, es él y el amor. Porque el nombre de Felix es Felix Love, y entonces a él le parece irónico que con ese nombre nunca se haya enamorado. Y es algo de lo que él tiene muchas ganas de enamorarse. Entonces, pues en este aspecto amoroso vemos el desarrollo de su relación con ciertos personajes y de cómo puede ser a veces muy difícil darse cuenta de lo que es el amor, de lo que es estar enamorado. Y finalmente, otro de los ejes más importantes es Felix y la identidad, el autodescubrimiento. Y es que este tema se va desarrollando poco a poco a lo largo de la novela. Él comienza a dudar de su identidad de género y esto lo hace sentir muy culpable porque dice, bueno, ya me identifiqué como un chico trans, y que, no sé, por ejemplo, ¿qué le voy a decir a mi papá que me apoyó ya con todo el proceso, me ayudó a hacerme mi mastectomía? Como que tiene muchos pensamientos que le generan culpa y malestar en torno a dudar de su identidad de género. Pero algo que me gusta mucho también del libro es que justamente pues en estos momentos de duda de Felix como que se da cierta información y recursos sobre la identidad de género. Hay varias reflexiones en torno a eso que pues me parecieron muy importantes, me gustaron mucho. Y pues sí, el libro me pareció muy divertido, tierno y tiene un gran ritmo en la historia. Ahora, volviendo a los libros con ambientes violentos latinoamericanos, leí también Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero, que es un libro que quería leer ya desde hace un montón de tiempo, porque pues Pelea de Gallos me gusta mucho también. Ambos son libros de cuentos, pero tengo comentarios sobre esto.
La verdad es que me gustaron más los cuentos de toda la primera parte de Sacrificios Humanos que de la segunda. Siento que en la segunda como que no son malos, pero sí decaen un poco. Los últimos de repente son un poco más olvidables, lo cual siento que no me pasó tanto con Pelea de Gallos. Igual en las antologías de cuentos siempre pasa que evidentemente unos son mejores que otros, pero aquí sí sentí mucho como que aflojó ahí el libro, se puso más flojito. Entonces creo que en ese sentido puedo decir que me gustó más Pelea de Gallos que Sacrificios Humanos, aunque Sacrificios Humanos también tiene cuentos buenísimos. Me agrada que en este libro María Fernanda Ampuero siga utilizando voces juveniles, voces infantiles, también lo hizo en Pelea de Gallos y me gusta que lo siga haciendo en estos cuentos porque son voces marginadas que muchas veces no escuchamos, perspectivas que no escuchamos. Y también me gusta mucho que en este libro trate de otras problemáticas que pues no había profundizado tanto en Pelea de Gallos o no las había tratado de nada, como lo son el racismo, la gordofobia, la xenofobia, habla de vidas de migrantes en otros países, también habla de clasismo, hay varios temas y pues también decir que este libro tiene muchas trigger warnings, así que cuidado. Ah, y otro aspecto que también vuelve a retomar es la oralidad, como que algunos de los cuentos parece que están contados como si te lo estuvieran hablando. Mis cuentos favoritos, el primero es con el que abre la antología que se llama Biografía, que definitivamente abre con todo, o sea, ya leyendo este cuento sabes como a lo que vas y es un cuento sobre una migrante que está sola, sin trabajo, sin dinero, en un país desconocido y pues por la necesidad, la desesperación de tener dinero para sobrevivir, termina atrapada en la casa de un hombre muy peligroso. Y pues en el cuento se mezclan los horrores de la vida de esta migrante con horrores sobrenaturales que pues vive en la casa de este hombre. El cuento es muy bueno y tiene partes que sí son terroríficas de verdad. Otro cuento que me gustó mucho es el de Creyentes, que de nuevo aquí es donde se presentan las voces infantiles. En este caso, las protagonistas son unas niñas que están recluidas en una casa porque hay una crisis económica muy violenta que se está viviendo en su país. Entonces pues digamos que no hay manera de salir de sus casas sin correr peligro, pero en este caso pues está esta niña que vive con su abuela, que pues es la dueña de la casa, y tenemos a la empleada doméstica y su hija, que es la otra niña. Entonces pues digamos que está marcada esta diferencia de clases. Ahí mismo, además de esta crisis que se está viviendo, pues ocurre que en la casa la abuela tiene a dos huéspedes a los que les está rentando un cuarto ahí en la casa, pero bueno, estos huéspedes son como dos jóvenes predicadores de algún tipo de religión, son los creyentes por así decirlo, y pues son estos chicos así blancos, altos, hegemónicos por así decirlo. Entonces todo va bien, digamos, hasta que las niñas se dan cuenta que estos huéspedes están haciendo cosas muy extrañas. Trigger warnings. Este es uno de los cuentos en los que se trata mucho este tema de racismo y también discriminación, específicamente también por, así como les describo a los creyentes, por cómo puede afectar esta idea hegemónica que venden de que los blancos son los buenos. Otro cuento que me gustó mucho es el de Hermanita, que aquí también vemos a voces juveniles. En este caso son dos pubertas adolescentes que son primas y conocen a una niña que se llama Mariela, que llega a su colegio y pues esta niña tiene un aspecto extraño, descuidado, y después estas compañeras se dan cuenta de que vive sola en una casa deteriorada. Entonces pues hay como todo un ambiente extraño en torno a Mariela. Y también este es un cuento en el que se habla mucho sobre gordofobia y discriminación y también racismo, todo esto en las vidas de las niñas. Incluso hay menciones a trastornos alimenticios y este es otro de los cuentos en donde también tenemos elementos sobrenaturales.
Hay otro cuento que también tiene voces infantiles y también me gusta, que se llama Sanguijuelas, porque habla como de la crueldad pero en los niños, que es un tema interesante. Por último, otro cuento que me gustó mucho es uno que se llama Invasiones, que pues básicamente es de eso, de diferentes tipos de invasiones. En este caso vemos como una familia que llega a formar parte de una nueva comunidad, pero pues vemos ahí la primera invasión, que es la de pues espacios naturales, hábitats de animales que pues son invadidos por estas comunidades humanas, ¿no? Pero a la vez estos otros personas se sienten luego invadidas por otras personas más pobres que están en búsqueda de un hogar porque pues no tienen el derecho a la vivienda digna garantizado, no hay eso para ellos, entonces pues tratan de encontrar un hogar donde les sea posible. Entonces también va un poco ahí el tema de a veces como que qué vidas importan más que las otras. O sea, luego como a veces esas personas piensan esas cosas sobre que sus vidas valen más que las de otros seres vivos. Y creo que igual y un poco al final podría decirse que se habla de gentrificación, en el sentido de que luego cuando llegan otras personas a la comunidad, las que estaban ahí antes terminan siendo las desplazadas o las que son mal vistas. Entonces, pues sí, de nuevo yo creo que encontramos temáticas muy interesantes que analizar en los cuentos de sacrificios humanos. Y el último libro de este wrap up es Anónimas, la escritura silenciosa de las mujeres, de Raquel Presumido, que este fue uno de los libros que conseguí en la FIL Guadalajara, en una editorial independiente. Creo que esta, por ejemplo, está asociada con una editorial española que pues entre otras cosas trae fanzines políticos, que me parece que es así como está catalogado este de aquí. Me gustó que entre otras cosas lo que hace el libro es visibilizar mucho el trabajo que hicieron bastantes mujeres a lo largo de la historia y que no recibió ningún tipo de reconocimiento, porque muchas veces se dice como que pues las mujeres no podían escribir, se les prohibía, se relegaban a espacios domésticos, pero pues también se olvida un poco este aspecto de que lo seguían haciendo, aunque no les fuera oficialmente permitido. ¿Qué pasa con todas estas mujeres que pues lo hacían desde su hogar, desde sus espacios íntimos, en los tiempos que tuvieran? Entonces pues sí, no significa que no lo hayan hecho, y pues este libro es un poco trata un poco de visibilizar eso. Y en este aspecto me gusta que habla un poco de la importancia de la autobiografía, de la escritura en estos espacios íntimos y la escritura sobre la vida misma, porque pues no lo había pensado yo ni había visto como estudios sobre este aspecto de cómo nombrarlo a veces como escritura confesional cuando cuando son libros de mujeres, es como si fuera una etiqueta que como que los minimizan, ¿no? Como que siempre, como siempre, ¿no? Tratan de hacer menos lo que escribieron estas mujeres, diciendo que pues son cosas que no tienen gran importancia, cuando pues debería estudiarse la autobiografía de esas mujeres desde otro aspecto. Incluso me gusta que menciona que hay como una gran diferencia en la forma de escribir de la autobiografía de hombres escritores famosos, que como que solo se enfocan en ellos y las escritoras lo hacen de otra manera. Eso me pareció muy importante. Y pues creo que incluso a veces los estudios de género en la literatura pueden servir para ese tipo de aspectos. Aunque igual ahí en esa parte les digo, la diferencia de los escritores, las autobiografías de los escritores y las escritoras, había un concepto medio extraño que retomaba ahí, o que explicaba ahí Raquel Presumido sobre, ¿cómo le llamaba? Bueno, o sea, no era de ella, pero no sé, era como muy enfocado en la aspecto como biológico. No lo sé, me sonó muy extraño. Sí, como que de repente muy enfocado en el binarismo, y quizá esa parte no estuvo tan padre, pero bueno, o sea, digamos que era como un aspecto que la autora, que Raquel Presumido mencionaba como de, esta autora lo estudió, por ejemplo, desde este aspecto, ¿no? Y yo hice mi notita como de, sospechoso.
Y pues también me gustó conocer estos trabajos no reconocidos en los que estuvieron involucrados muchas mujeres que estuvieron casadas, por ejemplo, con escritores famosos, porque muchas de ellas fueron sus editoras, correctoras de estilo, sus traductoras, secretarias, ¿cómo se llama? Agentes literarias también, o sea, se encargaban de un montón de cosas que pues prácticamente sin ellas, estos señorcitos, pues quizá ni habrían tenido éxito en nada, ¿verdad? Y justamente esto me recordó hoy a un video que vi de las editoras en el cine, porque decían como, el video decía como que pues muchas veces se le daba más importancia al director, ¿no? De la película, pero un aspecto muy importante y en el que estaban involucradas un montón de mujeres era en la edición. Y pues como también era muy importante la manera en que se editaban las películas para el resultado final, ¿no? Entonces me pareció similar a esto. Me gustó que conocí también historias de vida de varias mujeres y nuevos nombres también de escritoras que no ubicaba. Aunque aquí también es un problema que pues se nota de repente la perspectiva eurocentrista, que como les digo creo que pues esta es una escritora española, entonces pues como que no hay mucho sobre, no hay nada creo sobre contexto latinoamericano. Esa sería una de mis quejas. Y la otra es que quizá por el formato de fanzine como que a veces no se profundiza mucho en ciertas ideas, sino que se dan como nociones generales y pues al final tenemos la bibliografía, ¿no? Pero como que por el formato no se puede profundizar tanto. Y eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya leyeron algunos de estos libros, si les gustaron tanto como a mí o si no les gustaron tanto, díganme por qué. Denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.